Buenos días, vamos a orar para iniciar. Padre Santo, gracias porque tú nos has conformado como un pueblo. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has traído de donde estábamos. Gracias, Señor, porque a pesar de que nuestras vidas estaban ajenas a ti, lejos de ti, tú interceptaste nuestra vida y tú nos has traído a formar parte de este tu pueblo. Señor, te pedimos que nos permitas ver un poco más la gloria que tú has manifestado en este pueblo, que nos permitas ver un poco más las implicaciones de esta gran salvación, de esta gran redención que has hecho hacia tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Probablemente en el transcurso de la clase tú vas a estar diciendo, ay, este es más nacionalista, parece mesiánico. No soy mesiánico, solamente voy a enseñar más o menos el contexto judío en el que se narra el Génesis. Me gustaría, ya los he invitado en las clases que hemos estado dando acerca de los pactos, que cuando hablemos acerca de algún texto de Génesis, nos imaginemos que nosotros somos los que salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto estaban viviendo circunstancias específicas que muchas veces son totalmente ajenas a nuestra vida y que eso los lleva a entender el texto que se les estaba presentando originalmente a ellos de una manera que a lo mejor nosotros nunca hemos considerado. Entonces nada más vamos a ser un poco considerados con el autor original, que tenía una audiencia original con una circunstancia específica a quien él les estaba escribiendo originalmente. Ellos eran el pueblo de Israel que estaba saliendo de Egipto. Ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, sus enemigos son sepultados atrás en el mar y ellos empiezan un peregrinaje a tener un encuentro con Dios. ¿Se acuerdan? Moisés les estaba diciendo, deja salir a mi pueblo, le decía a Faraón, para que me adore en el desierto. Cuando en la Biblia se refiere a que alguien sale al desierto, en el Antiguo Testamento, en nuestra cabeza lo que pensamos es probablemente matas de árbol de ciruela de monte, torotes, mucho calor, mucho cansancio, no hay nada que puedas comer y obviamente cuando consideras desiertos más extremosos como los donde estaban ellos, pues es sinónimo de sufrimiento para nosotros. Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento habla del desierto, de que alguien sale al desierto se salía a tener un encuentro con Dios. Quien regresaba del desierto, en la Biblia, regresaba de tener un encuentro con Dios. Así cuando Jesús sale al desierto a ayunar 40 días es a tener un encuentro con Dios. Previamente tiene un encuentro con Satanás, pero la idea del ayuno en el desierto es a tener un encuentro con Dios. Los ascetas, los esenios en el tiempo de Jesucristo tenían esta idea. Ellos hacían sus comunidades en el desierto porque en el desierto tenías como una cercanía con Dios. Te aislabas de la sociedad, te aislabas de los pueblos y de las costumbres que vivían ellos y te refugiabas en el desierto en donde había una comunión más estrecha con Dios. Era la idea. Cuando el pueblo de Israel, ¿se acuerdan?, escuchaba que Juan el Bautista estaba en el Jordán, salían al desierto a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque salir al desierto era salir a tener un encuentro con Dios. Así es que en Egipto, no era la excepción, le dice Moisés, deja salir a mi pueblo porque tiene que ir al desierto a adorar a Dios, a escuchar el mensaje de Dios, y le dijo originalmente o inicialmente que regresarían, pero la idea es que no regresarían, sino que ellos se irían a la tierra prometida. En esta incertidumbre, en donde ellos nacen siendo esclavos, mueren siendo esclavos, nace esta generación que no tenía esperanza, que no tenía ninguna virtud o ninguna característica personal para poderse rebelar en contra del ejército egipcio. No tenía la posibilidad de sobresalir de este yugo que había puesto Egipto sobre ellos. Tienen a Moisés.
encuentran que hay un hombre que dice, yo tuve un encuentro con Dios, ¿dónde? En el desierto, porque Moisés sale al desierto, al lugar de la zarza, en donde tiene su encuentro con Dios, donde debe ser el encuentro con Dios, según la perspectiva de Moisés. Y regresa, les dice, Dios me mandó, y me mandó casi a que vayas tú, porque Moisés empezó a decir, no, yo no quiero ir, mira que soy tartamudo, y sacando pretextos, pero les envía a alguien a liberarlos del yugo de la esclavitud y llevarlos al desierto, a un peregrinaje, a un andar con Dios, para introducirlos a la tierra prometida. En un origen, en el original, no estaba pasar 40 años en el desierto. Y me refiero al original, es a lo que se presentó a un inicio, pero obviamente en el plan de Dios era que 40 años iban a estar en el desierto. En esta idea de estar 40 años en el desierto, no quiero que lo vean como un martirio, quiero que lo vean como un pueblo quejoso ante la presencia de Dios, porque el desierto no era concebido como algo, como un lugar inhabitable. El lugar inhabitable es el mar, donde se sepultan los ejércitos enemigos de Dios, donde Dios ahoga a todos sus enemigos. Por eso les presenta el diluvio a esta generación. Les escribe como Dios destruye a sus enemigos en el mar. En el desierto no. En el desierto es un lugar en donde vas a tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿por qué se quejaba el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por qué se quejaba el pueblo de Israel en el desierto? ¿Por falta de comida? ¿Por calor? ¿Por falta de agua? Dime, ¿cuál de esas tres cosas no tenían? ¿Tenían comida? Tenían comida. ¿Tenían mucho sol? No tenían mucho sol. Había una nube que los cubría del sol. No tenían mucho frío, porque es verdad, en el desierto hace mucho frío, pero había una antorcha encendida que era una teofanía, que era una manifestación visible de la gloria de Dios, que emanaba calor. Así es que, ¿qué razón tenían ellos para quejarse? Había una por la cual se quejaban. Por la distancia que había entre donde estaban ellos y la tierra prometida. No era por eso. Y ahorita en nuestra vida, ¿sabes por qué se queja alguien? Por un corazón quejoso. Las quejas vienen de un corazón quejoso. Platicando con uno de mis hijos que había agarrado algo que no es suyo, le digo, ¿sabes por qué lo agarraste? Porque me gustó. No, lo agarraste porque eres un ladrón. Los rateros roban, los asesinos matan, los quejosos se quejan. Lo absurdo es quejarte de insatisfacción cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás en el desierto, a donde saliste para tener un encuentro con Dios. Y lo que dices es, Señor, hazte un lado porfa, porque lo que yo quiero es la tierra prometida. Lo que yo quiero es lo que está atrás de ti. Y eso en nuestra vida es el pan de cada día. Nos quejamos desde que nos levantamos, nos quejamos por el calor, nos quejamos por el trabajo, nos quejamos porque no hay trabajo, nos quejamos porque no hay dinero, nos quejamos porque cuando hay dinero, pues ahora no sabemos cómo administrarlo de una manera adecuada para que no se nos vaya a acabar. Y entonces vivimos una vida en donde hay una satisfacción impresionante y pensamos, y realmente la queja viene porque pensamos que aquello por lo que nos estamos quejando, si lo cambiara, nuestra vida iba a ser un poco más plena. Nuestra vida iba a ser un poco más satisfactorio si el esposo del que yo me estoy quejando tanto cambiara un poquito. Si la mujer rencillosa que Dios me dio se callara tantito y cambiara su actitud cuando yo llego a la casa, seguramente mi vida va a ser un poco más agradecida para con Dios. Pero nos regresamos al pueblo de Israel en el desierto. Tú te quejas porque eres un quejoso. Y el que se queja porque su vida no está llena. El problema de este vaso vacío es que piensa que lo va a llenar con un montón de cosas. Pero la falta de satisfacción en la vida tiene que ver con la falta de Dios en nuestra vida. Una persona que
no encuentra placer en Dios y en la presencia de Dios, es una persona que se va a quejar. Lo absurdo en el desierto es que tenían la presencia de Dios. Poco tiempo después, tenían el arca del pacto, tenían la columna de fuego, la nube que los cubría. De vez en cuando temblaba la montaña y escuchaban la voz de Dios y temblaban ellos, no más. Pero Dios no llenaba su vida. Y al Dios no llenar su vida estaba en busca de algo más. Y ese algo más, obviamente, cuando llega, tampoco te llena. Y la tierra prometida no era suficiente. Y cuando Moisés les dice, van a recibir a esta tierra, cuídate de no olvidarte que quien te la da es Dios. Vas a beber de pozos que tú no cavaste, vas a recibir viñedos, vas a cosechar viñedos que tú no sembraste, vas a vivir en casas fortificadas que tú no construiste. Cuídate de que cuando estés ahí y te sientas a gusto y empiezas a sobarte la panza, no pienses, mi mano fuerte me trajo hasta aquí, mi esfuerzo me hizo tener todo lo que yo tengo, porque entonces, les dice Moisés, Dios va a traer a otra nación y te va a quitar del lugar que le prometió a tu padre Abraham, de la tierra que le prometió a su descendencia, y se la dará a alguien más. ¿Por qué? Porque despreciaron a Dios. Porque te quedaste con la bendición de Dios y olvidaste aquel a quien te estaba bendiciendo. Y Dios, cuando esto pasa, Dios le dice a Israel, yo era tu heredad. La tierra no era tu herencia. Tus hijos no eran tu herencia. El pacto que Dios había hecho con el pueblo implicaba muchísimas bendiciones como esas para el pueblo de Israel. Pero lo más importante o lo trascendente de todo este pacto es que Dios iba a estar con ellos, que ellos iban a ser su pueblo, que Él iba a ser su Dios. No necesitabas nada más. Un corazón insatisfecho hace un lado a Dios y dice, ¿sabes qué, Señor? Quítate del camino, a mí nada más dame la tierra prometida. Quítate del camino, a mí nada más arréglame los problemas que tengo y empiezas a sacar una lista. Y entonces nosotros pensamos que hay pecados muy escandalosos en la iglesia y hay pecados muy dañinos. O sea, el asesinato es algo que no podemos pasar por alto y es algo que se tiene que castigar. Hay asesinos que son justificados, que ellos se arrepienten con Dios y aún ese pecado les ha sido perdonado. Y ejemplo de ellos tenemos obviamente al crimen más atroz de toda la historia, cuando Cristo es crucificado y tienes un montón judío gritándoles, crucifícale, crucifícale. Y ese mismo grupo de judíos eran aquellos a los que le predica Pedro cuando les dice, ustedes lo mataron, y ellos decimos, ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ellos se arrepienten y ese día se añaden a la iglesia como 5,000 hombres. El asesinato, Dios lo perdona cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando Dios toca el corazón de cualquier pecador. Pero las quejas son igual de dañinas. Y el pueblo de Israel no entra a la tierra prometida, o esta generación a la que se le escribe Génesis no entra a la tierra prometida, no por asesinos, no por adúlteros, no ¿por qué? ¿Manda? Por quejas, por ser un pueblo quejoso. Ajá. Nunca había algo que Dios le pudiera ofrecer. Por lo que ellos no entran a la tierra prometida es por su falta de satisfacción en Dios, por quejarse. Entonces, aquí nos debería de apuntar un poco esto, a que las quejas traen mucha más podredumbre del corazón de lo que vemos. Una persona que se la pasa quejándose apunta a una relación muy lejana con Dios, a una relación muy deteriorada con Dios, o a una falta de relación con Dios. ¿Cómo están todas las otras áreas en tu vida? Probablemente casi excelente, casi
saco palomita en todo y aparento ser un muy buen cristiano solamente, que siempre te quejas. Entonces, nada más esto me gustaría. Esto es el ambiente en el que Moisés escribe Génesis. Porque ya te imaginarás todas las pláticas de, es que en Egipto estábamos mejor, y luego tú quién eres, y tú eres igual que nosotros, y luego tú eras asesino también, tú mataste al egipcio, y siempre eran cosas que tenían que estar buscando por los cuales el pueblo se iba quejando. Y Moisés lo escribe bien claro, en donde el pueblo iba todo el tiempo renegado contra él, contra Dios, contra su ungido, que en este caso era Moisés. Entonces Moisés les escribe Génesis y les dice, vale la pena salirse de Egipto, vale la pena este camino en el desierto, vale la pena ir a la tierra prometida. ¿Por qué? Y les empieza a narrar la historia de sus padres en la tierra prometida, en donde ellos estuvieron como peregrinos. Pero ahora nosotros vamos a poseer la tierra en donde ellos solamente anduvieron, pero nunca poseyeron. Y ahorita vamos a ver al final una parte que sí se poseyó de la tierra y que está bien triste y asombrosa al mismo tiempo. La semana pasada casi terminamos con cuando Dios hace el pacto con Abraham. Vamos por favor a Génesis 15. Y hemos mencionado que no es el hombre el que hace pacto con Dios, más bien es Dios el que hace pacto con el hombre. Y una evidencia de ello es cuando Abraham le dice, sí Señor, ya entendí que me darás una descendencia como las estrellas, tan incontable como son las estrellas en el cielo, tan incontable como es la arena en el mar, y que me darás esta tierra en donde yo ando caminando como forastero. Pero ¿qué me das en garantía? ¿Qué me das que me haga constar que lo que tú me estás diciendo se ha de cumplir? Y entonces, la semana pasada hablamos de los montones de animales de un lado, los montones de animales de otro lado, en donde se hacía un pacto entre dos personas o dos iguales, y en donde estas personas pasaban en medio de los animales haciendo un recordatorio de todas las bendiciones y todas las maldiciones que han de haber, bendiciones por cumplimiento y maldición por incumplimiento de este pacto, y la sentencia de que si no se cumple hay un juicio en contra de esta persona, que es la muerte, el ser destazado como estos animales. Entonces, en el versículo, a partir del versículo 12, leemos, pero a caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino un temor y una gran oscuridad. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tu descendencia habitará en una tierra extraña y que ahí será esclava y la oprimirán durante 400 años. Pero también yo juzgaré a la nación por la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Hasta aquí le voy a... ¿Se acuerdan? Ellos van saliendo de Egipto. A ellos, para este momento donde les narra que Dios le había dicho a Abraham, van a ser esclavos, ya había narrado una historia en donde Abraham estuvo en Egipto. Y Abraham estuvo en Egipto, y hay una de las mentirillas que echa Abraham, donde les dice que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana, porque en ese tiempo se dio cuenta que estaba bonita, a lo mejor cuando empezó así a levantar la atención de los egipcios. Y hay dos pueblos donde pasa esto. Hay el pueblo egipcio y el pueblo de Abimelech. Y los de Abimelech hacen exactamente lo mismo. Empiezan a ver a esta mujer, es su hermana, la toman, van a acostarse con ella, y Dios interviene y le dice, este hombre es bendito por mí, maldeciré
a quien lo maldiga y bendeciré a quien lo bendice, y a ti te voy a matar porque has tomado a su mujer. Y los dos, en las dos historias, le dicen, no, yo no sabía, o sea, dame el beneficio de la duda. Este hombre dijo que era su hermana. Entonces